En este tema abordaremos la cuestión inicial de este curso, que es la definición de filosofía. ¿Qué es filosofía? Esta pregunta es una pregunta que todos los estudiantes de filosofía se hacen por primera vez cuando se acercan a la materia. ¿Por qué? Pues porque nos acercamos a la filosofía como materia de estudio en una edad más bien tardía, es decir, ya en el bachillerato. De todas las demás materias del conocimiento, de la biología, de las matemáticas, de la física, hemos tenido conocimiento desde edades tempranas. Sin embargo, la filosofía, el estudio de la filosofía se deja para una edad un poco más avanzada en la que las capacidades de razonamiento y ejercicio crítico de la razón están ya plenamente desarrolladas. ¿Qué es filosofía entonces? Esta propia pregunta es una pregunta filosófica. ¿Por qué? Pues porque la filosofía, a diferencia de otros saberes y otras ciencias, tiene como misión inicial definirse a sí misma. La definición de filosofía es una definición problemática por dos razones. En primer lugar, porque la filosofía es una palabra desgastada por el uso. Usamos filosofía en contextos en los que queremos decir más bien el conjunto de ideas de una persona o bien su posición moral o teórica ante la vida o incluso su actitud vital. La filosofía profesional, la filosofía que se ha desarrollado históricamente, tiene un uso un poco más preciso y, sin embargo, bastante difícil de definir. ¿Por qué? La segunda razón es porque todas las ciencias básicamente se definen por su objeto. La historia se define como la recopilación de los hechos acaecidos en edades anteriores del hombre y las relaciones entre ellos incluso. La biología se define como el estudio de los seres vivos y así podríamos seguir indefinidamente. Pero la filosofía tiene un objeto excesivamente amplio como para poder encajarla en una definición tan precisa. En realidad, cualquier objeto, es decir, cualquier cosa, tanto del mundo físico como del mundo de las ideas, como de la propia acción humana, como incluso el conocimiento científico en sí mismo, pueden ser objetos de reflexión filosófica. Por lo tanto, definir a la filosofía por el objeto de estudio es bastante complicado. Veremos a lo largo de esta lección algunas de esas definiciones. La actividad filosófica es fundamentalmente una actividad de reflexión crítica sobre los conocimientos que tenemos, sobre nuestra capacidad de acción, sobre nuestras actitudes morales, sobre la capacidad que tenemos de fundamentar los conocimientos, pero también es fundamental para la filosofía la capacidad de plantear nuevas preguntas, de abrir nuevos procesos de investigación e incluso de posicionarse respecto de los métodos de investigación que se usan en las ciencias tradicionales. Filosofar, por lo tanto, es una actividad que a lo largo de esta lección iremos desgajando en sus diferentes ramas y conceptos, que tiene como herramienta fundamental la pregunta. Esta será otra de las cuestiones que trabajaremos a lo largo de este tema. Cómo se plantean preguntas filosóficas y en qué medida o cuáles son los mecanismos válidos para contestarlas. Reconsiderar entonces todos los conocimientos que teníamos aprendidos es el punto de partida de la filosofía para poder hacerse estas preguntas. Podríamos decir, a modo de resumen, que filosofar significa algunas cosas fundamentales. Por ejemplo, aprender a pensar en un sentido general. No aprender a pensar matemáticamente, no aprender a pensar biológicamente, sino ser capaz de elegir nuestros procesos de reflexión y de pensamiento para aplicarlos a cualquier contexto, a cualquier disciplina o incluso en nuestra vida cotidiana. Elaborar un conjunto de preguntas que planteen una problemática, que generen un tema de reflexión o que incluso nos hagan reconsiderar temas que creíamos cerrados. Fundamentar nuestro conocimiento sobre la razón, con argumentos racionales y pertinentes.
construir un sistema global de explicaciones del mundo. Como el objeto de la filosofía es en realidad el mundo en su totalidad, una de las labores fundamentales del filósofo y de la actividad filosófica es entender cómo se engranan entre sí, cómo se relacionan y cómo se estructuran las distintas explicaciones sobre los distintos elementos del mundo que nos proporcionan las distintas ciencias y saberes. Por último, y no menos importante, es el conocernos a nosotros mismos con nuestras capacidades, nuestras limitaciones y nuestras posibilidades como seres humanos, para poder tomar decisiones libres y autónomas y conseguir, en último extremo, lo que todos necesitamos, que es vivir felices, vivir mejor, transformar nuestro mundo para que podamos conseguir la felicidad. Algunos filósofos afirman en realidad que como el ser humano es ser humano porque es consciente de su muerte, parte de esa felicidad pasa por aprender a prepararnos ante la muerte. Y eso significa que el verdadero aprendizaje de la filosofía sería aprender a morir. A lo largo de esta lección vamos a ver tanto las distintas ramas de la filosofía, en concreto separadas por el objeto, por la parte del mundo sobre la que reflexiona. Veremos también cómo presentar cuestiones filosóficas y haremos un repaso a los distintos desarrollos que sobre la filosofía se han dado a lo largo de la historia.